Aquí estamos, un día más, muy contentos de compartir con vosotros este programa de estudio de la Biblia que se llama Punto de Encuentro. Seguimos con nuestra serie El Evangelio en Gálatas y hoy trataremos el quinto tema con el título La fe del Antiguo Testamento. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y es un placer para mí compartir este espacio con vosotros. Me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Con muchas ganas de aprender más sobre la Biblia con vosotros. También es un placer presentaros a Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, de verdad es un honor poder estar aquí de nuevo con todos vosotros. Y también está con nosotros Israel Guntín. Muy feliz como siempre, una nueva oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Muy bien, muy contentos de estar aquí con vosotros. Como siempre, antes de empezar, nos gustaría recordaros que tenéis a vuestra disposición los cursos de quecurso.com. Cursos bíblicos, de salud, familia, educación, totalmente gratuitos. Sin más, vamos a comenzar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Un niño había fabricado un precioso barquito de madera. Lo había pintado, decorado. Era su orgullo, su alegría. Pero un día alguien se lo robó. El chico quedó muy triste. Cierto día, al pasar por una casa de empeños, reconoció su barco. Con alegría corrió al dependiente y le dijo: «¡Este es mi barco!». El hombre lo miró y le dijo: «No, este no es tu barco. Este es mi barco porque ahora está en mi poder». El chico se quedó triste y le dijo: «Pero es que yo lo hice. Es mío porque yo lo hice». «Bueno», dijo el dependiente, «si me pagas 50 euros, será tuyo. Puedes llevártelo». El precio era grande, era desorbitado para un niño. ¿Cómo recuperar su barco? Estuvo haciendo todas las tareas que le pusieron en casa, cortó el césped, sacó la basura, hizo todo lo que pudo para juntar ese dinero. Cuando finalmente lo tuvo, corrió a aquella casa, a la casa de empeño, y le dijo al hombre: «Quiero mi barco, aquí está el dinero». Cuando recibió su barco, lo tomó entre las manos, lo abrazó, lo besó y le dijo: «Querido barquito, ahora eres mío, te amo, eres mío. Además, eres doblemente mío. Yo te hice y ahora te compré». ¿Sabéis, queridos amigos? Así ocurre con nosotros. Somos doblemente del Señor. Él nos creó, pero acabábamos como el barco. Acabamos en la casa de empeños de Satanás. Entonces vino Jesús y nos compró a un precio inmenso. Ahora somos de Él. Nos compró con el precio de su propia vida. Hoy, en nuestro programa, profundizaremos en el concepto de la salvación en Gálatas. Y para comenzar, vamos a ver Gálatas 3, porque es interesante las expresiones que el apóstol Pablo utiliza aquí en Gálatas 3. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos». En el versículo 3, «tan necios sois». Mirad qué palabra. Gálatas insensatos, en cierta medida le está diciendo: sois unos descerebrados. ¿Por qué creéis que Pablo estaba tan enfadado y utiliza esas expresiones? Sin duda alguna es un lenguaje muy fuerte el que utiliza Pablo, como ya lo has dicho tú. Y es un lenguaje fuerte porque él estaba enfadado. Él estaba, no se lo podía creer. No podía creer que alguien teniendo algo tan preciado como es el Evangelio, como es a Cristo como su Salvador, teniendo algo tan preciado, no se podía creer que simplemente lo pudieran dejar y ya está. Hay una razón y lo vamos a leer porque es importante para compartirlo con nuestros amigos que tal vez no puedan tener una Biblia enfrente,
Pero dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? También fascinó, se puede entender, ¿quién os hechizó? ¿Quién os ha hecho un encanto a vosotros? ¿Para quiénes fue Cristo crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. Son preguntas retóricas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Tan descerebrados sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vas a terminar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza las maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Y aquí hay dos cosas importantes. Se pone en terreno la fe y la ley. Las obras de la ley y la fe, lo hemos dicho en los programas pasados. Las obras de la ley, que son las que obedecen, las que siguen la ley, lo que dice la ley, que no tienen en sí mismo nada malo, porque hay que obedecer la ley. Pero está la fe en contraposición. Oír por fe, creer por oír con fe, ¿no? Y ya habíamos definido la fe en los programas anteriores. La fe era creer en lo que no se ve. Por lo tanto, aquí no es un problema si la fe o las obras son más importantes que una. Aquí el problema es que si la fe o las obras llevan a la salvación. Dijimos que la fe es muy importante y la consecuencia de fe, la consecuencia de creer es la obediencia de los mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, esta contraposición de estos dos términos, Pablo está enfadado. ¿Por qué? Porque hay un tema que es básico, que es la salvación. Unos decían que la salvación era por las obras de la ley y otros que decían por la fe. Y Pablo había predicado, se había esforzado. Pablo había visitado a los Gálatas, les había dicho el Evangelio, les había predicado, les mandaba cartas. Y después de mandarles cartas, después de un corto tiempo, abandonan la fe. Y empiezan a irse con los judaizantes a creer que las obras son las que salvan. Y por eso Pablo se enfada, que dice, son unos descerebrados. Empezaron creyendo por el Espíritu cuando yo estaba presente, que yo les instruí, y ahora creen en otra cosa. ¿Creen que las obras de la ley? Empezaste con el Espíritu y ahora terminan con la carne. Claro que no. Son unos descerebrados por eso, porque la fe únicamente es la que da la salvación. La fe en Cristo Jesús. Juan 3:16, un texto precioso. Porque Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe. El tema era claro. Pablo sabía y con certeza había predicado que la fe era lo que salvaba y no las obras. Las obras son consecuencia. Y por eso estaba enfadado. Porque habían abandonado la fe. Habían abandonado que tenían que creer y que el Evangelio es únicamente por gracia. Y es el problema, la gracia. Habían dejado a Cristo de un lado y habían dicho, yo me circuncido, yo hago esto, yo hago lo otro. No puedo hacer nada. Solamente por fe. El capítulo 3, desde luego, empieza con «Oh Gálatas insensatos». Es como una reflexión, ¿no?, de alguien que está escribiendo una carta con mucho interés para enviarle rápidamente y urgentemente a aquellos que Pablo conocía. Como dice Josías, ellos habían recibido el Evangelio, desde luego, no por cualquiera, sino por el apóstol Pablo mismo. Y desde luego a él como que le hervía la sangre porque desde luego, ¿qué es lo que habían estado hablando? Entonces, fíjate que el versículo 21 del capítulo 2, el final, pues Pablo llega a la reflexión diciendo, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se tuviera por la ley, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si el problema del pecado al final lo puedes arreglar tú, entonces, ¿qué tiene que ver Jesús en todo esto? Y claro, esto, además de ser un problema teológico grave, es un problema de cara a la salvación grave. Y no solamente a la salvación de cara a la segunda venida de Cristo, sino es un problema grave de la salvación en mi persona hoy en día. Porque la salvación no solamente llega cuando Cristo viene, sino la salvación llega a tu vida en el mismo momento que tú declaras que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si vosotros estáis viviendo una religión y entendéis el Evangelio, de que podéis tener méritos para ganaros el favor de Dios y tener un boleto directamente al cielo que os lleve, entonces, ¿qué tiene que ver Jesús en todo esto? Entonces, claro, el capítulo 3 empieza, pues es que sois descerebrados. La reflexión que Pablo hace a ellos es diciendo, no estáis con una mentalidad abierta y una mentalidad equilibrada para este argumento que estáis usando. Pablo está diciendo anteriormente, nadie es justificado por la ley, nadie es justificado por lo que haga, nadie es justificado por las ofrendas o el dinero que le dé a alguien, nadie es justificado por guardar ningún mandamiento, porque el hombre
cuando pecó, rompió su relación con Dios. Y esa relación solamente la puede reconciliar Cristo Jesús. Entonces, si Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre, si mi manera de ver el Evangelio es que yo puedo hacer algo para ganarme el favor de Dios, yo quito a Jesús de en medio. La Biblia no tiene sentido, entonces la Iglesia no tiene sentido y el Evangelio no tiene tampoco ningún sentido. Así que es normal que Pablo hiciera esta reflexión, ¿no? Claro, y sobre todo porque es el inicio de la Iglesia. De aquí Claro. dependía el futuro, El futuro. de cómo se entendiesen las cosas ahora. Y era súper importante que eso quedase muy claro. Y no se cansa de repetirlo en la carta de los Gálatas, Pablo, una y otra vez, de como mínimo entended esto. Si entendéis esto y esto queda claro, lo demás será más fácil. Pero si nos desviamos desde el inicio, pues ya está, apaga y vámonos. No tiene ningún sentido que sigamos predicando nada, porque no estamos predicando la verdad. Claro. Entonces, por eso es tan vehemente en su escritura, en su redacción, decir, por favor, pensad, claro, no creáis lo que os cuentan, sino pensad y analizadlo con las Escrituras. Claro, cuando Pablo llega a Galacia, Pablo va allí porque es guiado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene a este mundo, como dice Juan 3,16, Él viene a este mundo a pesar del mundo, de su situación. Y en el versículo 5 dice, entonces aquel que os suministra el Espíritu, es decir, aquel que os viene a buscar, aquel que se preocupa por vosotros, que realiza las maravillas entre vosotros, ¿qué lo hace? ¿Porque vosotros observáis la ley o porque oís con fe? El Espíritu Santo viene a vosotros para rescataros de vuestros pecados, ¿por qué? ¿Porque vosotros obedecéis la ley o porque simplemente por fe en Cristo Jesús le permitís o lo recibís que Él entre, ¿no? Porque si es por la obediencia de la ley, entonces el Espíritu Santo tampoco tiene sentido aquí, porque tampoco os hace falta. Ni Cristo os hace falta, ni el Espíritu os hace falta. Ni os hace falta la justificación, ni tampoco os hace falta la ayuda del Espíritu en vuestra vida, porque ya dependéis de vosotros mismos. Sin irnos de aquí del el capítulo 3, mirad en el versículo 8, por ejemplo, Pablo menciona la Escritura. Es curioso, porque en ese momento en que Pablo escribe a los Gálatas, el Antiguo Testamento sí estaba a disposición de los cristianos, pero el Nuevo Testamento está en proceso. Sin embargo, él habla de Escritura. ¿A qué se refiere? Y, digamos, ¿qué valor tenían las Escrituras para él? Bueno, el Nuevo Testamento no existía todavía. Se sabe que quizás por los hallazgos en el Mar Muerto, en Qumrán, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el Evangelio de Marcos se encontró, algunos lo datan anterior incluso que el libro de Gálatas, pero sin embargo los apóstoles, ¿no? De donde ellos citaron las Escrituras fue del Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían. Entonces, claro, Pablo va cogiendo argumentos y va haciéndolo progresivamente, hasta el punto donde además de su testimonio y además de su propia opinión, pues él hace uso de la Escritura para ver entonces si la Escritura puede arreglar esta situación. Entonces, claro, ¿de dónde podía tirar mejor Pablo que de una figura tan importante como el pueblo judío, que es el personaje de Abraham? Pablo usaba a Abraham, usaba a Moisés, usaba a David, incluso Jesús muchísimas veces citó el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos, los profetas, para poder hacer entender al pueblo de Israel lo que él quería enseñar. El pueblo no judío, los gentiles, ellos no conocían la Escritura, pero el pueblo judío la conocía muy bien. Entonces ellos tiraban de lo que ellos, los judaizantes, pues entendían. Entonces él usa pues, una figura tan importante como es Abraham. Y por ejemplo, 2 de Timoteo 3,16, pues dice que la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito de corregir. Así que Pablo va a corregir esta desviación teológica y lo va a hacer desde el punto de vista desde la Escritura. Y lo va a hacer además pues usando a Abraham para que ellos puedan entender que ese personaje con tanta identidad en su pueblo, pues a ver qué es lo que pasó realmente. Abraham, ¿cómo se justificó? ¿Se justificó por las obras? ¿Se justificó por la obediencia? ¿Se justificó por la ley? ¿O fue por la fe? Y él aquí en el siguiente versículo, que mis compañeros comentarán ahora, pues lo deja bien claro.
Es importante que entendamos y que recordemos que Pablo era fariseo. Entonces, no era cualquiera. La Torá para él era muy importante. La autoridad que le daba Pablo a las Escrituras era total. Era total. ¿Por qué? Porque como judío, como fariseo, pues el estudio de las Escrituras era constante en él. Por lo tanto, eso también le da autoridad a lo que escribe Pablo, porque se basa en el Antiguo Testamento, porque se basa en la Torá. O sea que en cierta medida, para que los amigos que nos siguen nuestro programa entiendan, cuando Pablo hace uso de Abraham o del Antiguo Testamento, lo que está es validando el mensaje evangélico ahora en el siglo I, pero que está contrapesado, que tiene una base sólida en el Antiguo Testamento. Claro. No es que estemos partiendo de la nada. Claro. Claramente, y no solamente eso, sino también que hace un reforzamiento del Antiguo Testamento. Muchos cristianos de ahora pues no le dan el mismo peso al Antiguo Testamento que al Nuevo. Claro. Incluso dicen, bueno, el Antiguo Testamento ya son cosas viejas. No. Pablo lo utiliza y basa su mensaje en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene validez en el siglo I y tiene validez ahora. Para corregir una desviación teológica, él usa el Antiguo Testamento. Y mira que el Antiguo, porque fue al libro de Génesis. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, ¿podríamos entender, los cristianos en la actualidad, podríamos entender el mensaje del Nuevo Testamento si no existiera el Antiguo? ¿Cómo quedaríamos en muchos aspectos? Hombre, vacíos, porque sin duda alguna quedarían huecos en el mensaje. Claro, el Antiguo Testamento es la base del Nuevo. Jesús llevó la vida que llevó solo con el Antiguo Testamento. Y él fue el ejemplo que fue para todos nosotros solo con el Antiguo Testamento, con lo cual eso sigue siendo una parte fundamental que no podemos descartar y que sin ella el Nuevo Testamento no sería tampoco lo que es hoy, porque como estamos diciendo está lleno de citas y de referencias al Antiguo Testamento y a los personajes que ahí están presentes. Claro. El Antiguo Testamento apunta todo hacia Jesús. Jesús mismo dijo, si vosotros no creéis en los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, que hablan de mí, va a ser muy difícil que creáis también lo que yo os digo, ¿no? Y todo el Nuevo Testamento apunta a lo que Jesús pues ya hizo, ya consiguió, ¿no? Por supuesto, y también vemos que en el Antiguo Testamento ahí reposó el mensaje de Jesús, ahí fue su inspiración, como lo dijo muy bien Sara. El mensaje de paz, que muchos no ven en el Antiguo Testamento un Dios de paz, no ven un Dios de amor. De gracia. De justificación. ¿No? Y Cristo encontró y se basó su mensaje de paz, de amor, de perdón, de amor por el prójimo, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, algo tenemos que aprender o algo no estamos entendiendo sobre qué significa el Antiguo Testamento y qué debería significar para nosotros también hoy en día. La clave está en eso. Toda escritura. Toda escritura. Toda escritura. A veces las personas seleccionan. Claro. Porque hacen una especie de escritura a su medida. Esto me gusta, pues sí. Esto me gusta, sí. Aquello no, lo dejo de lado. No. Toda escritura. Si viviésemos con ese sentido, con esa responsabilidad, nuestra vida sería diferente, claro. Estaría marcada de una manera diferente. La escritura además hace que el hombre se corrija y desde luego, fíjate, la carta de los Gálatas, así como habla de la justificación por la fe y habla tanto de la fe y de la importancia de la fe, también habla de la importancia de la ley. Y sin embargo, pues en la actualidad yo me encuentro con muchas personas que creen que la ley moral, los mandamientos de Dios ya no tienen validez, pero si un par de capítulos después, 4 de Gálatas, él nos va a decir qué importancia tiene la ley de Dios para el hombre. Entonces, cuando el hombre o el ser humano percibe las cosas de Dios desde su punto de vista, y yo soy el que me acerco a la Biblia con la idea de adaptar la palabra de Dios a mi vida, pues desde luego se va a encontrar con muchísimos problemas, porque el propósito de la palabra de Dios es que el hombre pueda entender lo que Dios tiene que decirme a mí, y no al revés. Por lo tanto, yo no leo la Biblia, sino que la Biblia me lee a mí. La Biblia me va a escudriñar a mí, me va a enseñar realmente qué es el cambio que yo necesito hacer. Y no por mí mismo, sino por un milagro del Espíritu Santo. Y es ahí donde encontramos a Abraham, ¿no? Abraham es muy importante el texto de Génesis 15:6, donde dice, y Abraham creyó al Señor, y eso le contó por justicia. Ese texto es precioso, pero hay que poner en contexto este texto. El contexto es que que Dios, le da una promesa a Abraham. Y Abraham cree en la promesa.
hace un pacto con Dios y cree en esa promesa que está diciendo Dios. ¿Era complicado lo que le estaba pidiendo? Por supuesto que sí. Por la promesa, él cree en eso. Y tenemos que recordar, para empezar, también que en ese momento la ley aún no estaba escrita. No estaba todavía en las tablillas de piedra. ¿Por qué? Porque eso pasa después, con Moisés. La ley moral existía así porque era el carácter de Dios. Pero en ese momento Dios empezaba a presentar a Abraham. Dios empezaba a decir, yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Y me estoy presentando a ti poco a poco. Tienes que conocerme. Por lo tanto, la fe fue primero. La fe en ese Dios, la fe en el carácter de que ese Dios iba a ser fiel, en que ese Dios no le iba a fallar, en que iba a estar con él. La fe existía, por supuesto, porque es eterna. Por supuesto que existía. Pero le fue contado su fe. Claro. Su fe le fue contado y después, por consecuencia, Abraham empezó a obedecer a Dios y siguió su camino. Claro. Y es lo importante, que primero se presenta a Dios y le dice, mira, yo te prometo esto, cree en mí. Abraham cree y como consecuencia Abraham deja todo y se va. Por eso es que se le fue contado por justicia, porque él creyó primero, porque él creyó en esa promesa, porque él creyó en esa voz que le hablaba, en ese Dios que le estaba diciendo, hey, yo estoy contigo, yo te he acompañado siempre. Y eso para los judíos es una enseñanza muy importante porque consideraban a Abraham el padre de su pueblo. Cuando Dios en el Antiguo Testamento se presenta, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De Abraham nace todo, como dice Josías, fue al que se le hizo la promesa. Y para los judíos era una figura tan importante que el hecho de darse cuenta de que la justificación de Abraham es por fe y no por obras, porque Abraham hizo muchas obras también. Dios le pedía hacer cosas y él las hacía, pero porque confiaba en Dios. Y esa enseñanza para los judíos era muy importante, tener eso claro y darse cuenta que sí, realmente, como consecuencia de la fe, obedeces, pero no te justificas por la obediencia, te justificas por la fe. Y el apóstol Pablo usa pues, el argumento escrito por Moisés en el Génesis capítulo 15, donde dice que cuando Dios se presenta a Abraham, dice el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, que Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. O sea, fue por creer, por la fe, y no por nada de lo que él hizo. Y Pablo usa a Abraham, tanto en Romanos como en Gálatas, como modelo para que ellos entiendan que ese personaje que ellos tanto admiran, Abraham, más que Jesús, por cierto, más que Jesús, pues entonces que abran sus mentes para que entiendan que él simplemente lo único que tuvo que hacer fue recibir el regalo que Dios le había dicho, que era que por medio de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendiciones, ¿no? Iban a ser benditas por él, por creer, no por hacer nada. Todo lo que Abraham hizo fue motivado por la gracia y por la fe, y no al revés. El caso de Abraham es un caso manifiesto de salvación por fe, pero ¿qué otros casos podríamos citar del Antiguo Testamento también en el que se dan esas circunstancias? Salvación por fe. En Hebreos 11 tenemos varios relatos de diferentes personajes del Antiguo Testamento y entre ellos pues, se pueden nombrar a Enoc, a Noé, a José, a Moisés, a Rahab. Son todo personas del Antiguo Testamento que tuvieron un momento en el que tomaron una decisión. Y esa decisión fue creer, tener fe en Dios y confiar, aunque no entendieran lo que estaba ocurriendo. Y ellos nos dan ejemplo de esa fe y cómo el Señor les bendice por esa fe que tienen. Yo quería recalcar la vida de José, ¿no? José fue un personaje espectacular. José era un personaje que le quitaron la túnica, ¿no? Que sus hermanos lo vendieron, que se lo llevaron a Egipto. Que en la cárcel él fue encarcelado injustamente, ¿no? Él obedeció sus principios, pero los obedeció porque por fe. Él no quiso estar con la mujer de su jefe. ¿Por qué? Por fe, por esa fe. Y cuando se va a la cárcel, cuando ya todo le iba muy mal, él tiene una perspectiva diferente de las cosas. Porque la fe, como dijimos en otros programas, no cambia que todas las cosas van a ser diferentes o que ahora todo va a ir bien. No es una varita mágica donde los problemas se van a resolver al instante. Sino al contrario, la fe nos da un cambio de perspectiva, un cambio de visión, al interpretar los problemas de diferente manera, a ver con una mirada celestial. Y José lo tenía, estaba en la cárcel y él confió que Dios lo iba a prosperar en algún momento. Y él siguió siendo fiel a su Dios. Y ahí estaba la fe, en que siguió siendo fiel hasta las últimas consecuencias. Aquí en el libro de Gálatas, ahora en el capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué Pablo llama maldición a depender de las obras de la ley? Hombre, tenemos que entender a Jesús, que Jesús fue considerado pecado por nosotros. Hay un texto precioso, 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces, aquí ya empezamos a ver un poco por qué. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra maldición a los que siguen la ley? Porque dicen, hey, alguien se le hizo pecado para que tú y yo pudiéramos ser justicia. Cristo se hizo pecado. Cristo recibió lo peor de todo, la muerte por ser pecado y sin ser culpable. Sin ser culpable. Después tenemos textos como los de Filipenses 2 del 5 al 10, que dice que Cristo tomó nuestra carne, que se humilló tanto, y su humillación fue hasta la muerte. Entonces, aquí ya empezamos a ver los hilos, cómo se empiezan a unir. Todo el que intenta salvarse por sus obras está maldito. ¿Por qué? Porque la ley condena. Como la ley condenó a Cristo sin ser culpable, pero era necesario. Hay textos preciosos, Hebreos 9:22, donde dice que Cristo, el pecado, necesitaba derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue Cristo. Ya vemos la sustitución de Cristo. Se necesitaba el derramamiento de sangre. Después tenemos textos como Gálatas 3:13, más adelante, donde dice que el que muere en un madero era considerado maldito, no solamente para los judíos, sino era considerado también para los romanos. Era considerado como lo peor de la sociedad, el que era colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero. Fue considerado maldito por nosotros. Se les dio la peor de las maldiciones. ¿Para qué? Únicamente para ser salvos nosotros. Por lo tanto, si ya ha pasado esto, si ya alguien ya ha cargado eso en su espalda, y nosotros a veces nos queremos seguir yendo hacia las obras de la ley, y queremos ir hacia el lado, pues somos malditos también. Porque nuestro final será la muerte. La muerte, porque el pecado trae la muerte, y la ley trae eso. La ley trae el pecado, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros hemos pecado. La ley lo contrario, la ley es buena, porque lo que trae es a la luz todo lo malo. Sin embargo, el propósito de la ley no es de salvación. El propósito de salvación fue Cristo Jesús, y es Cristo Jesús. Entonces, cuando uno quita a Jesús de en medio, lo que le queda es que la ley pues, va a alumbrar realmente lo malo que hay en cada uno. Así que si yo uso la ley para salvarme, pues obviamente Pablo dice, estáis condenados. O sea, si quitas a Cristo de aquí, estáis condenados. Pero la ley, dice Pablo, que es santa, buena. Es buena la ley para nosotros, porque la ley nos enseña el camino y realmente nos muestra cuánta necesidad tenemos de Cristo, cuánta necesidad tenemos de un Salvador, precisamente porque nos apunta como pecadores. Entonces, cuando uno reconoce la importancia de la ley, no puede hacer otra cosa que ir a los pies de Jesús y caer rendido. Aquí, cuando hablaba Josías antes de Jesús que muere en el madero, lo consideran maldito. ¿Qué fue lo que realmente mató a Jesús? Hombre, nuestros pecados, sin duda alguna. Nuestros pecados, nuestras transgresiones. Todo lo que hemos hecho, todo lo malo, eso es lo que mató a Jesús. Realmente somos culpables de la muerte de Cristo, porque pecamos constantemente. Y Él fue el que lo quiso cargar en la cruz. Sí, el peso que más sentía estando en la cruz era todos los pecados de toda la humanidad concentrados en ese momento. Él sabía que con su el derramamiento de su sangre eso iba a quedar limpio, pero ya antes, estando en el monte por la noche hablando con su padre, decía, si puede pasar de mí esta copa, que pase, porque sentía el peso de todo eso y yo considero que no le daba tanta importancia al hecho de morir crucificado, sino como al tener que cargar con los pecados de todo eso. Para una persona que no había pecado nunca, sentir cómo se separaba de su padre por el peso de todos los pecados que cargaba encima de él, y aún así dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es aquí cuando entramos a Abraham, ¿no? Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, que le dice, sal de tu tierra, deja todo lo que tengas, vete y persigue la tierra prometida que yo te voy a regalar. No es un pacto en el cual simplemente va a heredar una tierra. No es simplemente una herencia de pertenencia, sino es relacional. Es un pacto relacional. Y es ahí cuando tiene sentido también el pecado. El pecado
no simplemente son acciones. El pecado realmente es todo lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que rompe la relación con nuestro Padre, lo que rompe la relación con Dios. Por lo tanto, es ahí que Cristo viene a unir, que viene a dar esa unión. Por eso es que el derramamiento de sangre era necesario, porque necesitábamos romper esas barreras y Cristo las rompió por completo. Por lo tanto, el pecado es lo que nos quitaba el acceso al Padre directo. Y Cristo lo quitó por completo. Y ahora, por su gracia, podemos llegar al Padre sin problemas. Claro, por eso el pensar que el pecado simplemente es lo que yo puedo hacer es una locura, ¿no? El pensar que el pecado es lo que yo digo, lo que yo pienso o lo que yo hago, pues eso es una mínima parte del pecado. El pecado es algo mucho más interno. Es una separación, una relación rota con Dios. Y la verdad que el pecado deberíamos de estudiar también la importancia que tiene. Porque desde luego el hecho de que Jesús fuera considerado maldito por colgar de un madero, tal y como estaba en el Antiguo Testamento escrito, y que era una de las muertes peores que podía tener para un judío, incluso para un rumano, para un romano, es que esa maldición que cayó sobre Jesús no era por su culpa, sino era por la nuestra. Así que esa maldición no fue de Cristo, sino era la nuestra en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, cuando esa relación rota que ocurre, ¿no?, con Adán y Eva, según nos dice la Biblia, pasó de generación en generación hasta nuestros días. Entonces el pecado continúa todavía hoy en día, esa relación rota con Dios. Y el único que la puede arreglar y la única manera que nosotros podemos otra vez volver a mirar a los ojos a Dios algún día es por medio de Jesús. En esa relación que se rompió un día, el hombre es incapaz de obedecer la ley de Dios, porque vive en el pecado. Entonces yo voy a hacer con vosotros un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto tiene que ver con la gracia, tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con vosotros. Vosotros no podéis ganaros el favor de Dios, ni podéis volver algún día a mirar a Dios con vuestras propias obras, porque yo no os estoy pidiendo eso, porque sé que no podéis. Lo único que os pido es que recibáis mi amor y que recibáis mi sacrificio como que yo os lo entrego a vosotros gratuitamente. Y no es que sea gratis, porque no costó nada, sino que costó que Dios mismo viniera, se hiciera carne, que viviera entre nosotros y que se entregara, como sacrificio por cada uno de nosotros. Porque claro, el pecado, la gravedad del pecado es que, además de que Jesús vino para reconciliarnos, ¿quién iba a pagar por el pecado? ¿Quién iba a hacerse responsable del pecado? Porque alguien tenía que asumir el pecado que se había cometido. Entonces Jesús, cuando viene a este mundo, no viene solamente a arreglar nuestros problemas de pecado, sino también tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver también con hacerse responsable del pecado del hombre y sobre todo con la reconciliación entre los hombres y también entre los hombres con Dios. Así que él apunta a dos perspectivas: arreglar el pecado entre nosotros y arreglar también el pecado en la reconciliación con Dios. No solamente una, sino las dos. Así que ese es el sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, porque tal vez algunos de los amigos que nos siguen nuestro programa no estén muy familiarizados, ¿de qué manera gráfica se planteaba el plan de la redención? Bueno, esto se llevaba a cabo por medio de las leyes ceremoniales que recibió también Moisés en el monte Sinaí. Tenían varias fiestas en las que la más importante era el día de la expiación, era el que más referencia hacía al sacrificio de Jesús. Tenían que seguir todos los pasos que Dios le había dado a Moisés, y ahí al final lo que se hacía era un sacrificio de un cordero. Había dos animales, uno se echaba al desierto en el que se ponía sobre él todos los pecados del pueblo, se realizaba una vez al año esta fiesta, entonces se enviaba al desierto y el otro se sacrificaba. Este es el que hacía referencia a Jesús, el Cordero de Dios, el que finalmente moriría por todos nuestros pecados y con su sangre se lavarían nosotros. Y es difícil de entender porque en nuestra justicia no funcionamos para nada así. Si Josías ha cometido cualquier delito y él está siendo juzgado y tiene que entrar en la cárcel y yo voy ante el juez y digo, mira, si es verdad, él es culpable, pero como yo no, yo me he portado siempre bien y yo nunca he cometido ese delito, mándame a mí a la cárcel y déjalo a él libre. Aquí no lo entendemos, pero eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que
en el Antiguo Testamento, como no tenían la figura de Jesús, Dios intentaba enseñarle por medio de las leyes ceremoniales y del sacrificio, especialmente con la fiesta del Día de la Expiación, el Yom Kippur. Y Cristo se ve en el sustituto, ¿no? En el sustituto. ¿Por qué? Porque en el Yom Kippur, pero aparte, cuando alguien pecaba, tenía que entregar a un cordero limpio, sin mancha. Un cordero de los mejores que había, ¿no? Eran parte de la familia, del rebaño, las primicias. E iban y tenían que sacrificarlo. Tenía que morir alguien por su pecado. Tenía que morir una criatura por su pecado. Y Dios les enseñaba, Dios era pedagógico en esto. Por lo tanto, en ese sacrificio vemos la idea del sustituto. Y vemos otra vez a Abraham con Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Pero realmente Dios no quería que sacrificara a su hijo, sino quería enseñarle algo. Quería enseñarle algo que iba a acontecer. Que era que Cristo tenía que morir, que Dios tenía que dar a su hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos a Cristo constantemente en los sacrificios. Y ahí después a la expiación de nuestros pecados donde se eliminan por completo. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su propia sangre. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Así que el evangelio que Pablo predica lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos como la gracia de Dios, como ese sacrificio que en todas las fiestas que tenía el pueblo de Israel, que eran varias, el pueblo de Israel era un pueblo muy fiestero. Eso, fíjate que Dios es un Dios alegre, es un Dios que le gusta la alegría, que le gusta que las familias se reúnan, que las personas hablen, que dialoguen, que se lo pasen bien. Pues el pueblo de Israel tenía muchísimos privilegios. Y todas las enseñanzas que Dios le había dado era para que pudieran recordar, para que pudieran palpar, tocar, con los niños mismo cuando eran chiquititos y crecer, pudieran percibir todas esas enseñanzas que apuntaban a Jesús. Y desde luego vemos como la gracia, como el amor, como la fe, desde luego Dios estaba tratando de enseñarles ya desde el Antiguo Testamento. Vemos un pueblo rebelde, vemos un pueblo que no quiere nada de eso. Y el amor de Dios lo que trata es de buscarlos, de buscarlos, de buscarlos. La pena es que hay muchas personas que ven en el Antiguo Testamento todo lo contrario. Ven a un Dios pues castigador, a un Dios malo, ¿no? Un Dios justiciero, y para nada, ¿no? Todo lo contrario. Sino Él quiere mostrar pues, lo que para Él significa haber entregado a su Hijo por nosotros. Por lo tanto, la gracia no es algo que no valga nada, no nos cuesta nada. Pero desde luego que a Dios sí que le costó, pero muchísimo. Es por eso que Pablo dice que el tesoro lo tenemos en vasijas de barro, ¿no? Tenemos un tesoro enorme, que es la salvación de Cristo, y lo tenemos en vasijas de barro, que somos nosotros. Claro. La pregunta que nos toca aquí es qué vamos a hacer con esa gracia nosotros hoy, ¿no? ¿Qué vamos a dejar que continúe nuestra vida así? ¿Vamos a recibirla? Porque al fin y al cabo lo único que nos invita en la Biblia es a recibirla. Y fíjate qué sencillo es el Evangelio, porque en una habitación, en mi trabajo, conduciendo, en cualquier lugar, sin tener que pagar dinero para entrar a ningún sitio, ni contarle nada a nadie, ni a ningún hombre, simplemente esa gracia en mi relación con Dios, en cualquier sitio donde esté, yo puedo recibirla, en cualquier lugar. ¿Por qué no es posible comprar la salvación? Bueno, como hemos comentado ya a lo largo del programa, todos somos pecadores. En Romanos 3:10 vemos que dice que no hay justo ni aun uno. Y un poco más adelante, Romanos 6:23, nos dice que la paga el precio del pecado es la muerte. Entonces, como somos pecadores desde que hemos nacido, no hay nada que podamos hacer para volver atrás y salir de esa condición. Y si el precio del pecado es la muerte, eso es nuestro destino. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar eso. No somos perfectos, con lo cual no podemos cumplir la ley, y como hemos comentado antes, la ley, que es una ley buena y santa, nos muestra cuán pecadores somos. Cuanto más te acercas a la ley, más te das cuenta de todos los errores y todas las cosas que cometes, que haces mal. Entonces, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para poder comprar un ticket de viaje directo al cielo. Es como una goma elástica que está estirada y está entera, pero una vez la cortas no puedes volver a unir los dos cabos que se han roto. Y aquí es donde entra Jesús, Él se pone en medio y nos da la mano y nos une otra vez a Dios con los seres humanos
pero nosotros, por mucho que nos estiremos, jamás vamos a ser capaces de conseguirlo, sino que es por medio de la redención que Cristo hace en nuestra vida y la gracia que nos da, que podemos llegar a ser justificados, pero no justos, sino justificados. Además, Jesús, Él es tan bueno que no hace acepción de personas. Si la salvación se pudiera comprar, entonces sí que habría aquí diferentes niveles, porque alguien que tiene mucho dinero pues podría hacer méritos para ganarse más la salvación. Pero aquellas personas, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada, pues entonces estarían perdidas. Sin embargo, el sacrificio que hace Jesús es el mayor regalo del cielo que pudiera tener, ¿no? Que podamos tener. Y si hubiera alguna cosa que pudiese sustituir a Jesús, pues entonces Jesús ya no sería tan importante. Así que la salvación es gracia por eso, porque se nos ha dado lo mejor. Se nos ha dado todo lo que el cielo, todo lo que el universo entero contiene, pues nos ha dado nada más y nada menos que al mismo Creador, ¿no? Entonces Jesús viene a este mundo para reconciliar, para amar, y además lo hace a todos. Hoy en día, aquellos que nos están escuchando, ¿no? El Espíritu Santo actúa en cada corazón de cada ser humano. Y pueda ser alguien que esté pues, en el peor momento de su vida y haya cometido el mayor error de su vida también. Sin embargo, la Biblia, a la luz del texto bíblico, pues nos dice que Jesús está tan interesado en esa persona que conmigo mismo, ¿no? Y eso, desde luego, a los hombres nos cuesta mucho. Por eso dice que el Evangelio es una locura para muchos. Pero, desde luego, la gracia hace que Jesús envíe al Espíritu Santo para que pueda despertar, para que pueda sentir el anhelo de algo mejor. Y cuando el hombre siente el anhelo de algo mejor en su vida, pues desde luego esa es la voz de Dios que está llamando. Así que si tú sientes pues, el anhelo de algo mejor, pues que sepas que esa es la voz de Dios que te está llamando, que te está haciendo despertar tu interés para que vayas a Jesús. Me gusta la idea esa que acaba de decir también Israel. La salvación no se puede comprar. Entra en esa categoría de cosas que no podemos comprar. Aunque tengamos mucho dinero, hay personas que con mucho dinero pueden comprar a lo mejor ir a un buen médico, a un buen hospital, pero no puede comprar la salud. O puede comprar una casa extraordinaria, pero no puede hacer un buen hogar. La salvación no se puede comprar. No se puede comprar. Además de leer en las Escrituras, de orar, ¿qué otros métodos podríamos utilizar y que los escuchen nuestros amigos? ¿Qué otros métodos podríamos utilizar para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, hablándonos? Por supuesto, la oración es muy importante en nuestras vidas, porque podemos leer, podemos estar ahí, pero también hace falta un método de comunicación, porque al final de cuentas la historia de la salvación es eso, es el intento de Dios de comunicarse con nosotros para que lo aceptemos a Él como Salvador. Y esa comunicación se viene por la oración, por simplemente hablar con Dios. Y hay veces que hacemos algo muy místico en la oración, y no es nada más que hablar con un amigo, no es nada más que acercarse a Dios y decirle, oye, te necesito en este momento, estoy vacío, necesito que estés conmigo, necesito que me ayudes, necesito que estés a mi lado. Y yo creo que es importante, es la oración, el papel que juega la oración en este momento. Otro punto importante es la meditación, ¿no? Por ejemplo, uno a veces cuando ora por la mañana y sale a su trabajo, pues sin querer ya desconecta de ese momento que ha tenido con Jesús. Sin embargo, la meditación, fíjate qué bonito es que el Espíritu Santo que nos acompaña, como hemos dicho, cuando uno es justificado por la fe, no solamente es declarado justo por Dios, sino que también el Señor te va a acompañar el resto del día. Entonces, la meditación, por ejemplo, el hecho de elevar los pensamientos hacia esos momentos donde, sobre todo de Jesús, cómo trataba a la gente, cómo hablaba, cómo escuchaba, cómo miraba, en qué pensaba, ¿no? Nos ayuda a que nuestra mente esté concentrada en las cosas que están por encima de lo superficial. Y eso nos ayuda a tener un corazón agradecido constantemente, y eso provoca alegría en nuestro corazón. ¿Sabes que muchas enfermedades que surgen hoy en la actualidad es debido a la falta de alegría? Hay muchos científicos que dicen que la falta de alegría provoca muchas enfermedades, incluso articulares, ¿no?
Y la alegría, la paz, la tranquilidad, el hecho de dejar nuestras ansiedades, nuestros problemas en Jesús, ayudan a tener un corazón alegre y un deseo por vivir y de tratar a los demás como corresponde, ¿no? Y esa es la invitación de Pablo, que podamos disfrutar de esta experiencia, en la oración, el estudio de la Biblia, la meditación, practicar el Evangelio en nuestro hogar, que es un lugar muy bonito para practicar el Evangelio, con nuestros hijos, con nuestras familias. Y eso nos ayudará a encontrar esos desafíos que cada día tenemos que hacerle frente. Y compartir, ¿no? Compartir también es un método impresionante. Pablo en 2 Corintios 4:13 dice, creí, por eso hablé. Claro. Espectacular. Porque crees y por eso hablas, por eso compartes. Cuando tienes alegría, cuando tienes ese gozo, esa salvación, no puedes callártela. Tienes que compartirla en tu manera de vivir, con tu manera de ser. Tienes que compartirla con todos. Tienes que compartir eso para que los demás puedan creer también en el Dios que te ha salvado. Sí, a mí personalmente también me gusta mucho observar la creación de Dios, la naturaleza. Creo que por medio de un estudio relajado de la naturaleza, por así decirlo, podemos aprender mucho del carácter de Dios, de cómo es. Vemos su delicadeza, vemos su creatividad, vemos la diversidad, la abundancia de colores, su amor, ¿no? Que ha pensado en todos los detalles. Y si ha hecho eso por la naturaleza, cuánto menos hace eso conmigo, en mi vida también, ¿no? Y creo que es algo que tenemos alrededor, que en cualquier momento puedes parar lo que estés haciendo y mirar por la ventana y ver árboles, montañas, el mar, y siempre podemos sacar una lección acerca del carácter de Dios, de la naturaleza que nos rodea. ¿Cómo podemos hacer para, sobre todo a las personas que tenemos alrededor, apoyarlas, animarlas para que se comprometan más en esa relación de fe con el Señor? Primero, pues tenemos que aceptarlo en nuestra vida. Es lo más importante. Esa invitación es para cada uno que nos escucha, que acepten su vida a Cristo. Es lo primero que tiene que hacer es aceptarlo, realmente, de todo corazón. Y después hay algo hermoso que Pablo dice, ¿no? En 2 Corintios 5:17. Si tú ya eres una nueva criatura, si Cristo ya vino a tu corazón, amigo, no te calles, compártelo, porque todo esto proviene de Dios. Entonces, en Cristo reconcilió al mundo con su Padre. Dios lo hizo todo, no tienes que hacer nada. Y es muy bonito porque dice, Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. O sea, Dios ya lo ha hecho todo, ya ha hecho la reconciliación. La palabra reconciliación habla de una transacción. Dios ya ha hecho toda la transacción. Por lo tanto, ahora habla tú de ese ministerio de reconciliación. Ahora sal tú a la calle y di, mira, amigo, reconcíliate con Dios. Dios ya ha hecho todo por ti. Ya ha dado su Hijo para que tú fueras salvo. Reconcíliate con Él. Simplemente acéptalo. Dile, aquí estoy, te entrego mi corazón. No se puede dar lo que no se tiene. Si uno vive el Evangelio tal y como la Biblia lo enseña, que es descansar en Cristo Jesús, desde luego esa experiencia día a día va a provocar cambios en la vida de uno, ¿no? Si por el contrario uno vive pues, la justificación por las obras, lo que yo puedo hacer, acabaré siempre mirando a los demás peores que yo y acabaré frustrado y angustiado, ¿no? Y lamentablemente muchas veces como cristianos tenemos esa actitud. Y el Evangelio, el cristianismo ha hecho mucho daño también en este sentido y sigue haciendo mucho daño en este sentido en la sociedad. Pero cuando es un Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 11, cuando dice que en Antioquía los cristianos eran reconocidos, como se les llamó allí cristianos por primera vez, desde luego es porque en ellos fomentaba la alegría y el fuego del Espíritu para tener una alegría, con una vida con muchísima motivación. Y la gente eso lo tiene que ver. Lo tiene que ver. Y yo estoy seguro que si uno pasa tiempo con Jesús todos los días, los cambios desde luego vendrán, ¿no? Es que un encuentro personal con Dios, con Jesús, nunca te deja indiferente. Ya no eres el mismo después de eso y eso se contagia. Eso, cuando es real, aunque tú no quieras, los demás lo notan. Y por eso lo primero es, yo centrarme en tener una relación personal con Jesús y así todo el que está a mi alrededor podrá ver ese ejemplo y podrá aprender de lo que yo puedo hacer, porque yo muestro a Jesús, no me muestro a mí mismo, sino que muestro a Jesús. Y es por eso que Cristo nos dice que somos embajadores, que somos representantes del cielo en la tierra. Somos cartas abiertas, somos embajadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que rogamos al mundo que se reconcilien con Dios. Entonces, es una invitación abierta que tú aceptes a Cristo. Y cuando lo has aceptado, no te quedes sentado.
sal y comparte la buena nueva al mundo, porque realmente se tiene que conocer que Cristo lo ha hecho todo por nosotros, este bien tan preciado, y no lo vamos a guardar en una caja, sino la luz la sacamos para que se vea, para que resplandezca. Lo cierto es que si el Señor vive en nosotros, tenemos que manifestarlo. No podemos quedarnos con eso en nuestro interior. La gente tiene que verlo, tiene que descubrirlo, tiene que animarse, en cierta medida, a ponerse en las manos del Señor. Eso es. De principio a fin, en la vida cristiana, la base de nuestra salvación es la fe sola en Cristo. Por causa de la fe en las promesas de Dios, Abraham fue contado como justo. Y ese mismo regalo de justificación está disponible para todos los que hoy comparten la fe de Abraham. Está disponible para ti, que nos escuchas, que nos sigues. La única razón por la que nosotros no somos condenados por nuestros errores es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar. La justificación lleva a la obediencia y no viceversa. Jesús fue maldito ante Dios, pero no era su propia maldición, cargaba con la nuestra. La fe es una relación con Jesús, íntima y personal. El regalo de la justificación por la fe es para todos, para cada uno de nosotros. Solo tenemos que decidir aceptar ese regalo o no. Ojalá, querido amigo, escojamos lo mejor. Como siempre, ha sido un placer compartir el programa de hoy con vosotros y ya sabéis, os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Siglos más tarde, Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria y solemne advertencia, expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.